En el campo del sur de México crece el mango más rico del mundo, una variedad 100% mexicana, el delicioso mango Ataulfo. Conoceremos la fascinante historia de cómo este mango nace en el patio de una casa de Tapachula, para convertirse en la fuente de trabajo de miles de agricultores que lo cosechan y empacan. Gracias a ellos podemos disfrutarlo en las mesas de nuestros hogares. El mango Ataulfo es del Soconusco, Chiapas, una región tan rica que incluso se dice el propio Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote, buscó gobernarla. Para entender el origen hablamos con los pioneros del mango Ataulfo. Tapachula, cuna del mango Ataulfo. Hablar del mango es hablar de la historia, hablar del clima del Soconusco, una región muy singular que está enclavada en el sureste mexicano. Hablar del mango Ataulfo es hablar de las bondades que da el Soconusco a todo el mundo. Del mango, que es una de las 5 frutas más ricas que existen en el trópico, una cáscara muy delgada pero muy resistente, una pulpa que casi no tiene hebra, una semilla muy pequeña y un sabor muy singular. El mango se domesticó por primera vez en el suroeste asiático. Era pequeño, del tamaño de una ciruela, y no tenía buen sabor. Llegó a América con los españoles y portugueses. A través del tiempo se combinaron las variantes de mango existentes y fue mejorando sus características. Eso fue lo que ocurrió en un patio de Tapachula. Vean qué gigante es este árbol. Ese es el árbol Ataulfo, también conocido como el árbol madre. ¿Por qué? Porque todo empezó aquí. Esta variedad mexicana surgió en un patio en la ciudad de Tapachula, en medio de toda la ciudad, en el centro. Está hermoso, su copa es gigante. Alfredo, por favor, preséntese. Él es un conocedor del mango, agricultor, tiene décadas, su familia también fue de las pioneras en sembrar el mango Ataulfo en la región del Soconusco, en Chiapas, su hogar, su origen. Mi padre fue agricultor, mi abuelo también, son pioneros en los cultivos del algodón, del café y del mango. Mi padre tuvo los primeros mangos y las primeras plantaciones. Y este árbol que tiene más de 70 años, ellos pueden vivir más de 100 años si los cuidan, si los podan, es una variedad mexicana. Sí, orgullosamente de Tapachula, de Chiapas y mexicano. Casi han salido más de 1 millón de árboles que se han sembrado en la región. Un árbol maravilloso y además sigue siendo productivo, tiene más de 70 años y da 80 cajas él solito, cuando en el campo los demás compañeros y hijos a veces dan 7, 8, 10 cajas. Es el árbol más fuerte, sí, el origen. Hay que cuidarlo y compartirlo con todo el mundo. Y lo interesante es que este árbol surge en el centro de Tapachula, en el corazón de Tapachula, para el mundo. La denominación de origen pertenece al Estado mexicano. Si bien lo tiene Guatemala, lo tiene Perú, lo tiene Brasil, nunca es el mango tan sabroso como este. Entonces eso debe tener un reconocimiento en el mercado y estamos en ese proceso de diferenciarlo a través de la denominación de origen. Y este mango pues eligió el Edén de México para nacer. ¿Y de dónde viene el nombre de Ataulfo? Viene del dueño del patio donde nacieron los primeros árboles de mango. Este es un terreno, es un patio, es un solar que era propiedad de don Ataulfo Morales, joyero, era un hombre de negocios aquí en Tapachula. Compró este terreno y encontró eran 7 árboles de mango. Con el tiempo pues ya comenzaron a dar frutos. Surgió por el cielo, por la lluvia, por la tierra, por las condiciones de temperaturas. Surge una mutación el árbol y da una nueva variedad. Vecinos venían a pedirle a un Ataulfo mango porque era muy dulce, muy sabroso. Y enfrente, a un lado, de vecino tenía el ingeniero Héctor Cano. El vecino de Ataulfo, el ingeniero Héctor Cano, fue pieza clave en la investigación y promoción del mango Ataulfo, la nueva variante mexicana. Héctor Cano Flores, yo lo defino como un hombre soñador, un hombre dedicado a su trabajo. Se distinguió en la escuela, de la Universidad Autónoma de Chapingo, antes Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, y enfocado a lo que es la parte científica. Él es de origen tamaulipeco, se sentía chiapaneco, se sentía tapachulteco y sobre todo en la región del Soconusco. Que si tú me dices dónde se encuentran sus restos, están en el Soconusco. El ingeniero propuso el mango para diversificar el campo tras la caída mundial de los precios del café.
la caída internacional de los precios del café y afecta a México como gran productor de café. También le dijeron, ingeniero, busque otras alternativas para el cultivo. Y dentro de unas de ellas pensó, ese mango que es tan sabroso, le voy a decir a un Ataulfo que nos permita sacar unas varetas y poder hacer unas pruebas con este mango. Entonces ya el ingeniero comenzó a hacer viveros con el mango criollo de la región y ahí le injertó las varetas de este mango. Y lo comparó con otras variedades, Tommy, Hayden, venidas de Florida, otras de la India, de todo el mundo trajo variedades para ver cuáles eran las mejores. Y este árbol fue la producción que mejor sabor tuvo, menor fibra, con más pulpa, resistente a algunas enfermedades. Entonces dijo, pues este es un mango sobresaliente y lo comenzó a propagar. El señor Ataulfo, que es un joyero de Tapachula, tuvo la suerte que este árbol surgiera en el patio de su casa, pero Héctor Cano, el investigador, tuvo la visión de poder compartir esta variedad de árbol mexicano a todos los agricultores. A varios agricultores que en aquel tiempo éramos algodoneros nos dieron esos arbolitos, los sembramos y comenzamos a ver que era buena la producción. En Mazatán, en Tapachula, en Huehuetán, en diferentes municipios comenzaron con 1,000 hectáreas, 2,000, 15,000, hasta 20,000, 25,000 hectáreas que tenemos actualmente. Desplazó al mango Manila, que era el del mayor consumo. La fruta comenzó a tener demanda también en Estados Unidos. De Estados Unidos comenzaron a hacer embarques a otros países. En Europa hemos hecho buenos envíos a las capitales, a Ámsterdam, a Madrid, a Londres. Y de ahí se distribuye inclusive al Medio Oriente también, a Rusia está llegando el mango. Es un orgullo para nosotros y es una aportación de aquí de Tapachula hacia Chiapas, hacia México y hacia el mundo. A través de la mejor publicidad, de boca en boca, se fue corriendo la voz sobre las bondades del mango Ataulfo. A la hora que lo vieron en los mercados otros países dijeron, no, pues nosotros queremos, Guatemala, aquí yo también quiero Ataulfo. Y llegó acá, se llevó unos árboles, luego Perú, Brasil. Y lejos de ser una competencia, como son dos hemisferios, cuando aquí es tiempo de lluvias que no se puede producir, el otro hemisferio, Brasil, Ecuador, Perú, suministra la fruta. Entonces el consumidor mundial tiene todo el año el mango. Y el mango Ataulfo genera mucho trabajo. Mucho trabajo. Sobre todo en las empacadoras que se le da trabajo a las mujeres. La mujer campesina en Chiapas espera con ansias ya la llegada del mango porque ve una oportunidad de tener un buen ingreso. Día a día se cumple la misión de proteger a los árboles madre del mango Ataulfo. El gobierno del estado compró el terreno a dos particulares, a don Ataulfo Morales, bueno, ya sus herederos, y con eso ya tenemos hoy en día un lugar donde esté el mango Ataulfo. Este terreno queremos hacer un parque temático para que estos árboles en primer lugar los preservemos, para poder contar la historia del mango. Después de 60 años de los 5 árboles que se tenían en el patio de Tapachula, ya existen en México y en otras naciones más de 4 millones de árboles del mango Ataulfo, repartidas en 40,000 hectáreas. Para aprender acerca de su cultivo fuimos a la cosecha del valioso fruto. La huerta se llama Santa Clara y son 80 hectáreas de mango, donde crecen principalmente la variedad de Ataulfo y otros como el criollo y Tommy. El mango viene del suroeste asiático y pues ya tiene cientos de años en México. Y aquí ha encontrado un paraíso para crear variedades como el mango Ataulfo. ¿Por qué? Porque en el Soconusco se dan las condiciones precisas. Cantidad de sol, de agua, la altura, condiciones idóneas para el mango Ataulfo. Se podía sentir en el aire el aroma del mango y sus flores. Wow, you can really smell the mango. Aquí es el proceso de abertura de la flor. Y ahí se empiezan a formar los mangos diminutos, el amarre. Pero no todos en el proceso logran llegar a la madurez, sino que se quedan en el proceso debido a la polinización. ¿Y por qué el mango Ataulfo escogió nacer en el Soconusco? Por el clima que tiene, tenemos una planicie en toda la costa chiapaneca de 60 a 100 kilómetros de planicie. Después encontramos a la montaña, a nuestra Sierra Madre, y en ello tenemos a nuestro guardián, que es el volcán de Tacaná. Ahí se generan 3,000 milímetros de precipitación. Walking through the
mango trees. A really beautiful route path with all surrounding all of the mango trees, and you can smell the aroma of the mangoes in the air. It's so picturesque and idyllic. Never ever seen a mango tree or been to a mango plantation before. Obviously back home in Europe we don't really get mango exotic trees, so this is a real treat for me to experience and see where mangoes come from. Las huertas de mango Ataulfo en el Soconusco los tenemos a nivel del mar y hasta 400 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos en una zona media. Este tipo de terreno, las laderas, favorece la producción del mango porque cuando deja de llover, el agua del subsuelo empieza a secarse y eso hace que el árbol se estrese, un estrés de necesidad de agua. Y los árboles responden al estrés, ¿cómo? Echando los flujos florales. Como para supervivencia, piensan Exacto. que se van a secar y florean mucho. Eso. Aquí se produce mejor mango y es la primera zona que sale al mercado, alcanza los mejores precios. El sol determinará el nacimiento del fruto en la flor del mango. El árbol empieza a florecer por los rayos del sol. Entonces lo que se recomienda en las huertas es que los árboles tengan espacios en donde todo el día les pueda dar el sol. Cuando no están con espacios como aquí, no hay flor, no hubo fruta. Estos árboles tienen flor y fruta allá arriba, donde les da el sol nada más. También no podemos olvidar el trabajo fundamental de las abejas. C'est important de protéger les abeilles parce qu'elles sont vraiment très importantes pour la pollinisation. El ataulfo no tiene capacidad de autorreproducirse porque el polen del ataulfo es pegajoso, tiene un pegamento que no le permite que vuele a través del viento. Por eso necesita de un donador de polen, otra variedad de mango. Por eso debe de haber aquí mínimo 3 variedades diferentes. Cada 2 árboles hay un donador de polen, un Hayden y otro Hayden. These ones are a completely different shape, color and size. Este mango ya cumplió con su función aquí. Su flor le dio polen a los ataulfos que vemos ya de tamaño normal. This one's like a more darker green, a more pure green, and it's got the shade of red. Podemos ver la importancia de los polinizadores para lograr las diferentes especies del mango. Y ahorita corté mi mango petacón y está muy bonito ver como todo el proceso, el corte, tienes que tener cuidado, si te cae la leche te puede quemar. La gente de aquí sabe mucho, tiene mucho conocimiento. El corte del mango es toda una técnica. Estos son los ganchos con que agarran la pata del mango y ya lo jalan. ¿Cuántas cajas llenas al día? Se hacen unas 25 o 30 rejas diarias. Wow, son muchas. Salgo. Tengamos fruta durante los primeros 5 meses del año. En noviembre, diciembre, enero, febrero, desarrolla la rama de flor. De flor a la cosecha son 100 días más o menos. El primer corte lo hacemos en enero. I'm picking mangoes fresh from the tree with this incredible contraption. I thought they had to climb the trees always, but they have this. To hold this all day, wow, his arms must be super strong. Like yours. Sí. It's heavy. Sí, with the mangoes, yes. Sara, qu'est-ce que tu fais? Cueillir les mangues dans les arbres. C'est un rêve. Y ahí lo jalan. Voilà, c'est super facile. Et après, je vais me faire un smoothie de mango. Une mangue. Elles sont pas encore mûres. Dans 2 semaines environ, ce sera possible de les manger. Tu peux faire une salade de mangue ou tu peux juste la manger comme ça. Tu pelles, tu enlèves la peau, tu la manges comme ça fraîche. Wow. Pas maintenant, mais quand elle sera mûre. C'est combien les mango en France? En France, c'est assez cher, 3 €, 4 € une mangue. C'est cher parce que c'est importé, ça vient de loin. C'est un fruit qui est exotique, fruit un peu de luxe. No chance. That is insanely heavy. Difficult? Yeah, you need more force than I thought you would to hook them right underneath so that you don't take half the branches with you. ¿Cuántas rejas llenas al día? Unas 50, así 60. 60 rejas. Sí, dependiendo como esté la cantidad de mango. ¿Y qué es lo que te gusta?
Los gusta mucho cuando llega esta temporada porque los va bien pues en el corte de mango, más que nada. Para hacer algo, y comprar cosas que le hace falta. Gracias al mango Ataulfo, México posee el 6º lugar a nivel mundial en producción, con más de 2 millones de toneladas de mango. Wow. This is hard labor. Every day they are lifting these mangoes and it's really, really hard work. Deliciosos. Mucha gente dice que es el mango más rico de la tierra y es el único mango mexicano, el mango Ataulfo. Hay más de 100 variedades en todo el mundo del mango, pero este es especial porque es mexicano. Vamos allá. El más rico del mundo, tío. Wow. Está pesado, cada mango pesa aproximadamente 350 gramos. Vamos a vaciarlo. Ay. Ahí está. Ahí está, lo logramos. Es un esfuerzo físico que nosotros no conocemos. Cómo llega el mango Ataulfo hasta el frutero de nuestras casas. Y pues hay que valorar el trabajo de nuestros agricultores. Aquí estamos, más boludo. Bien. It should be like a candle. Este ya está. Really relaxing. Y por la forma. Calming. El color, que ellos le llaman cristalino. Plein de saveurs. Et regardez la couleur de la mangue. Rouge, jaune, vert. C'est un paradis. Paradis du fruit. Todos los mangos cosechados se recogen en cajas para prepararlos para su empaque. Nosotros nos encargamos de las cajas que ya están en campo, que ya cortaron los muchachos. Subirla a la rampa, acomodamos. ¿A qué hora comienzan? A partir de como las 9 de la mañana. Y ya pues hasta que se termine de levantar todas las cajas. Trabajo duro, ¿eh? Sí, un poco pesado. ¿No necesitas gym? No, pues aquí se hace. ¿Qué es lo que te gusta del mango, de tu trabajo? Ahora sí que en una parte porque nos gusta y otra por necesidad. Esta temporada es la que más se gana. Ya después baja el precio del mango, baja el precio igual del pago de nosotros. ¿Qué tiene de especial el mango de acá? Las vitaminas, el jugo, es de mejor calidad el mango de la costa y es muy dulce. ¿Quién iba a decir que desde aquí sale el mango que compramos en Ciudad de México? Tampoco imaginamos lo interesante que sería la biología del árbol del mango Ataulfo. Los árboles de mango son muy longevos, ellos pueden vivir más de 100 años. Pero es importante rejuvenecerlos, mantenerlos joven, como podarlos y dándoles sus cuidados. Ahorita estamos en la temporada de cosecha, pero después de mayo empezamos a darle la atención al árbol otra vez. Le cortamos sus ramitas que se quebraron, fertilizamos los árboles, regamos los árboles, los protegemos de plagas y enfermedades. Los agricultores controlan a la mosca de la fruta de una forma muy creativa y amigable con el medio ambiente. Nosotros utilizamos medios amigables con el ambiente. Ya no hacemos aplicaciones de insecticidas o fungicidas, ya los colocamos en recipientes. En el caso de las moscas de la fruta, deposita sus huevecillos para que nazcan gusanos. Afecta la inversión que se hace. Esta botellita, este frasco, tiene 3 orificios muy pequeños en donde puede ingresar nada más la mosca. Es un atrayente alimenticio que contiene azúcar que hace que la mosca, las hembras principalmente, entren por el olor, y una vez que están adentro, el principio de vuelo de los insectos es hacia arriba, entonces empieza a topar en las paredes, se cansa de volar y cae al líquido y ahí se muere. Entonces evitamos estar echando insecticida, sería contradictorio tener abejas y echar insecticida. Entra por aquí la mosca, cae en el azúcar y tiene una dulce muerte porque ella se cansa de volar, ya no puede salir. ¡Bravo! ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Alfonso Moguel. Alfonso, ¿y qué es lo que hace en su trabajo? A cargar fruta con el tractor. Cargar fruta con el tractor. Gracias a usted tenemos mango en otras partes de México y del mundo, porque este mango que usted lleva a que lo seleccionen, pues se va hasta Canadá, Estados Unidos, Europa. Hasta allá se va. Felicidades. Ahora los campesinos separan al mango Ataulfo para cerciorar su calidad. En un tractor llega en estas cajitas
y lo separan. Lo separan entre el mango que le conocen como el mango lacra, que es el que tiene algún defecto, algunas manchitas, alguna deformación, y lo separan del mango de primera calidad, que no tiene ninguna impureza. Ese se va a exportación, se puede exportar a Europa, Estados Unidos o Canadá. Vamos a ver si podemos cargarlas. Esto pesa más de 30 kilos seguro. ¿Qué tal estamos? Está muy pesado, es increíble que hagan esto tan rápido. ¡Ay, la espalda! Por eso se mantienen muy delgados. Necesitamos actividad física. Ya tienen una técnica. A ver. Ah, lo arrastra. El mango Ataulfo ha desplazado en el mercado internacional a otras variedades muy importantes, como el Tommy Atkins o el Kent, que son variedades preferidas también a nivel mundial. Entonces el mango Ataulfo de Chiapas es el único mango mexicano, ya está ganando terreno comercial en el mercado global. ¿Cuál es su trabajo, señora? ¿Qué trabajadora? Separar el mango. Este mango le dicen lacra, que tiene manchitas, imperfecciones, deformidad también. Este se va para la producción nacional. Este le dicen mango de primera y se va a la exportación. La primera es más grande y es limpio, y el lacra está deformado o está manchado. ¿Qué es lo que te gusta del mango? Pues todo, la convivencia. La convivencia. Convivencia. ¿Hay buena convivencia acá? Sí, claro. Llevarnos bien con todos. ¿De qué hora a qué hora empiezan? De 7 y depende cuánto se corte. Por ejemplo, ahorita hemos estado saliendo hasta las 11, las 10 de la noche. De la noche. ¿Por qué? Porque ahorita es la época del corte, ¿no? Exactamente. El comer mango previene el cáncer, ayuda a la formación de colágeno, dientes y huesos. También protege la piel, la vista y el cabello, además de reducir el colesterol malo en la sangre. Beneficios para la salud: evita el cáncer de mama principalmente, de acuerdo a los estudios que ha hecho la Universidad de Texas. No afecta a personas que tengan diabetes, que es un azúcar que no afecta. El mango tiene grandes cantidades de vitamina A y C. Es bajo en calorías y aporta al organismo antioxidantes. Todo esto fortalece al sistema inmunológico. Es de muy fácil digestión, aunque si se consume en exceso puede tener efectos laxantes. Como pueden ver, el mango lo cortan verde. Así va a tener más vida en aquel, es decir, va a durar más en la tienda y va a llegar en buen estado a su destino final. Lo interesante es que después que lo separan, lo sumergen en una tina con jabón especial para limpiar la sangre del mango. Cuando lo cortan, él puede sangrar un poquito. Y después ya se va al empaque. ¿A ti qué te toca hacer, amigo? Pesar. ¿Cuánto debe de pesar? 30 kilos. 30 kilos. En todo el año hay trabajo en las huertas. Tenemos ya instalada una infraestructura muy importante en empacadoras, en huertas, que debemos de cuidar. Es fuente de empleo, es ingreso de divisas, y que es un cultivo que da riqueza a todos los sectores de la población. En Chiapas genera alrededor de 1 millón de fuentes de empleo. La cadena alimenticia del mango en Chiapas está evaluada en 6,000 millones de pesos. Y cada año se le invierte, cada año se le invierte, cada año se le invierte. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo, así es. Gracias a la Asociación de Fruticultores de Chiapas pudimos visitar a la empresa Cabello, que se encarga de exportar mangos de la mejor calidad a otros países. Hola, buenas tardes. Estamos en la empresa productora y comercializadora Cabello, trabajando con mango Ataulfo. Yo tengo aquí con esta empresa ya 25 años de estar trabajando con ellos. Me gusta, me he desarrollado en esta empresa. Casi la mayor parte somos mujeres. Somos más metódicas, más calmadas y son más detallistas para las cosas. Para entrar al empaque hay que respetar las medidas de inocuidad, es decir, de higiene. Tenemos que entrar con higiene, lavarnos las manos con esta telita para que el pelo no se vaya hasta Estados Unidos donde va el mango. Tampoco se puede meter relojes, alhajas que dicen el reglamento.
La empresa Cabello cuenta con empacadoras certificadas para exportar mangos de la más alta calidad a Estados Unidos y Europa. Esta es la entrada, el área de recepción de fruta. Cada canastilla son de 120 cada reja. Más o menos lleva cada reja 19 kilos. De los ranchos que vengan, para poder entrar acá, si no aparece en la lista de los exportadores para Estados Unidos, no puede entrar. Por cada 3 rejas sacamos un fruto para el muestreo de fruta. Y es para checar que no haya plaga. Que no venga, que no salga el lote larvado. Una vez que se tiene la muestra, lo que hacemos es tomamos el mango y ya le vamos dando para ver si no tiene larva de mosca mexicana de la fruta. Y así sucesivamente, ¿no? Ya este mango salió muy bien. Si se encuentra una larva, ese huerto en automático queda cancelado. Ya no puede meter a ningún empaque que vaya a exportación, sobre todo Estados Unidos. Se va al nacional, vienen por él y se va al nacional. A los cubos que tomamos. A los cubitos, pero pues la larva no tiene huesito, pues no pasa nada. ¿En qué consiste tu trabajo? Vaciar las rejas. Vaciar las cajas. Vamos, con Gustavo. ¿Qué haces, Gustavo? Pues mi trabajo se basa en pasar lo que es la reja para comenzar lo que es el ciclo de lavado. Ya pasa lo que en la que ya es selección de premium. Felicidades, ¿qué te gusta de tu trabajo? Pues el ejercicio te mantiene activo. Casi la rompo. Para marcar músculos. Los muchachos realizan el vaciado para el lavado de fruta, que es un proceso de que donde las muchachas ya van seleccionando los tamaños de lo que pasa para exportación y lo que va para nacional. Lacrado o manchado o golpeado o deforme lo van sacando. En el proceso del empaque, las mujeres son las que están al frente y dominan el área. ¿Qué anda haciendo, señora? Estoy trabajando. Allá empieza a lavarse y acá nosotros lo seleccionamos. Hay que sacar todo lo malo, lo podrido, lo más chiquito. Lo primero se tiene que lavar. Allá vemos cómo se está lavando. Aquí vemos que tiene una imperfección. El mango está negro. Hay algunos que tienen una deformidad. Lo que hacemos lo pasamos acá. Eso no es la exportación. Mangoes are delicious and my favorite food. C'est intéressant de voir la vitesse à laquelle elles vont pour trier les mangues qui sont lavées, qui sortent d'ici de la machine. Et après on sélectionne celles qui ont des marques et on les met dans une autre section. Voilà. Et c'est que des femmes qui travaillent. It's an interesting experience. The weather, the climate, the air in here is very, very hot. So working here all day. These women are amazing for doing this all day in this heat to bring the world mangoes. ¿De qué hora están acá? 8 a 8, yo estoy hasta el final, nada más mirando lo que es rezagas, sacando por si ellas se equivocan, meten un mango bueno por error, entonces yo ya lo estoy sacando. Es un trabajo honesto más que nada y si lo haces de corazón, todo sale bien. ¿Están felices? Sí. Este trabajo es importante para que podamos comer los mangos en nuestras casas. Así que vamos a darles un aplauso a todas las empacadoras. ¡Bravo! Gracias, gracias. Los estados de Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Chiapas y Oaxaca aportan más del 70% de la producción nacional de mango. Lo que está haciendo Magdalena es seleccionar los mangos más grandes. Ve la rapidez que lo tiene que hacer, es increíble. Lo voy a intentar hacer.
Luego, mediante grandes equipos de tratamiento hidrotérmico, se mata a cualquier sobreviviente de la mosca de la fruta. Así los mangos llegarán completamente limpios. La que nos ayuda a matar y llevar a algo es el tratamiento, es agua caliente. ¿Qué tratamiento le dan? Es 75 minutos, son sobre 115 Fahrenheit. Con una temperatura del agua de alrededor de 70 centígrados es suficiente para eliminar a las larvas de la mosca. Lo que acabamos de ver, estos enormes contenedores que están en agua caliente, es para eliminar cualquier larva de la mosca de fruta. La mosca de fruta es la principal plaga que maltrata al mango. Si llega a tener alguna larva, no se puede exportar a Europa o Estados Unidos. Esta agua está a 75 grados, la vamos a tocar. Está caliente. Él es el operador, él es el que te está monitoreando. Se lleva una bitácora de registro y llevamos las cantidades de canastas que se van tratando. Si él ve una falla, él me puede decir, esa canasta no cumplió con lo que los tratamientos. Las cajas que se produzcan en esta región deben de aparecer como producido en el Soconusco por esa región de origen. O sea, aquí nace el mango Ataulfo. Es de los muy pocos productos que están registrados, que tienen denominación de origen, y es de Chiapas, y es del Soconusco. Después sigue el armado de las cajas de mango, que también deben de cumplir con ciertos estándares. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué anda haciendo? Armando cajitas. Armando cajitas. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? Llevo 10 temporadas. 10 temporadas. Sí. O sea, 10 años. Sí. Estamos doblando la caja donde van a ir los mangos. Vean cómo todo está automatizado. Aún así se necesita mucha mano mexicana para poder llevar los mangos hasta la casa. Así que consuman mucho mango porque promueve el trabajo. La gente tiene trabajo aquí. Cada mango necesita llevar su sello y etiqueta de identidad. And here we have to put the stickers on every mango in the box really quickly because the treadmill is running. 14 in each box. Beautiful mango. Para prolongar su sabor, el mango entra inmediatamente en un proceso de refrigeración. Estamos a una temperatura de 10 grados centígrados y vemos un montón de cajas. Es increíble la cantidad. Está tan frío para aumentar la vida del mango. Es decir, con esta temperatura el mango se va a mantener de la mejor forma para que cuando llegue a tu plato en Estados Unidos o en cualquier parte de México se disfrute. Hace mucho frío, ¿verdad? Sí, verdad. Después de este proceso, el mango ya está listo para exportarse vía terrestre o marítima. El mango Ataulfo es un regalo que el Soconusco le ha dado a Chiapas, a México y a todo el mundo. Y yo los invito a lo que es el Soconusco, porque el mejor mango que van a probar es el que se encuentra en la mesa de un tapachulteco. En Tapachula nos quedamos en el céntrico hotel La Casa Rosada. Nos estamos despidiendo de la Casa Rosada aquí en el centro de Tapachula. Es un hotel muy tranquilo, céntrico, muy bien ubicado, como si fuera una casa tradicional chiapaneca. Hemos estado muy a gusto. La comida casera, se puede venir a desayunar aquí, estés o no estés hospedado en el hotel. La atención de todas las personas que trabajan acá, muy contentos de haber tenido la oportunidad de que este hotel fuera nuestra base para todas las excursiones que hemos hecho en el Soconusco. También tiene un restaurante y vean lo que voy a comer. Me encanta la actitud de servicio de las personas de aquí. Son un amor, ¿verdad? Este hotel es dirigido por una mujer chiapaneca líder. Se llama Marta. Está comprometida con su estado. Yo les digo en la cocina, tienes que tener pasión por la cocina. ¿Qué consejo le da a otras mujeres que quieren emprender en México? La
adelante, que no le tengan miedo a la vida, que es difícil, no es fácil, es difícil, pero sale. Nos comemos el mundo a cucharadas. Yo fui ama de casa toda mi vida y nunca se imaginaron, mis hijos me dicen, mamá, te felicito, porque mira hasta dónde has llegado. Bienvenidos a Casa Rosada. De ahora en adelante, cuando comamos un mango, pensaremos en el largo proceso que hay detrás de cada fruta. Miles de personas envueltas para cuidarlo y llevarlo a nuestras mesas. Y sobre todo de esos 5 árboles madre que ahora cuentan con millones de hijos repartidos por todo el planeta.